Hola, mi nombre es Jonathan Fernández Chavarro Vélez, estudiante de primera matrícula de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la ciudad de Florencia, Caquetá. El día de hoy les voy a hablar sobre el problema 5, la variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere a las diferencias existentes entre los genes entre los individuos de una población. El problema dice, explique por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética entre las especies, pero no lo hace la mitosis. ¿Cuál es su origen genético? ¿Cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? ¿Cómo puede el ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia evolutiva en las poblaciones? Dicho esto, podemos decir que la mitosis y la meiosis son procesos celulares relacionados con la reproducción y el crecimiento celular, pero contribuyen de manera diferente a la variabilidad genética. La meiosis y la variabilidad genética tienen dos puntos, dice recombinación genética y segregación independiente. Dicho esto, la recombinación genética nos dice que durante la meiosis ocurre un proceso llamado recombinación genética durante la división celular. Los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN generando combinaciones únicas de genes en los resultados de los gametos. Este intercambio, conocido como Cross-Windower, crea variabilidad genética entre las células sexuales y por lo tanto entre los descendientes. La segregación independiente. Durante la meiosis los cromosomas homólogos se separan aleatoriamente de las células hijas. Este proceso, conocido como segregación independiente, también contribuye a la variabilidad genética al generar diferentes combinaciones de cromosomas en los gametos. Mitosis y variabilidad genética. La mitosis es un proceso de división celular que da lugar a las células genéticamente idénticas a la célula madre. No hay recombinación genética ni segregación independiente durante la mitosis, ya que su objetivo principal es el crecimiento y la reparación celular, no la producción de gametos. Origen genético y predisposición de enfermedades. El origen genético se refiere a la información genética heredada de los padres. La variabilidad genética entre individuos puede influir en la predisposición a ciertas enfermedades. Algunas variantes genéticas pueden aumentar o disminuir el riesgo de desarrollar ciertas condiciones. El qué de esta condición. La variabilidad genética se refiere a las diferencias entre variaciones de los genes y los alelos presentes en una población, especie o grupo de organismos. Esta diversidad genética es esencial para la evolución y la adaptación de las poblaciones a cambios ambientales a lo largo del tiempo. La variabilidad genética puede surgir de diferentes maneras y algunos de los principales mecanismos incluyen mutaciones, recombinación genética, segregación genética, migración, selección natural. Las mutaciones nos dicen que es el cambio de la secuencia del ADN que pueden incurrir de manera espontánea o ser inducidos por factores externos. Las mutaciones introducen nuevas variantes genéticas en una población. La recombinación genética nos dice que ocurre durante la meiosis cuando los cromosomas homólogos intercambian segmentos de material genético. Esto genera combinaciones únicas en los alelos y contribuye significativamente a la variación genética. La segregación genética. Durante la meiosis los cromosomas homólogos se constituyen aleatoriamente a las células hijas, generando gametos con diferentes condiciones de alelos. La migración. El movimiento de individuos entre diferentes poblaciones puede introducir nuevas variantes genéticas o cambiar las frecuencias alélicas en una población. La selección natural. La selección de determinados alelos basada en la adaptación al entorno puede influir en la frecuencia de esos alelos en la población a lo largo del tiempo. El cómo. La variabilidad genética se refiere a la capacidad de una población para mantener una variabilidad genética adecuada a lo largo del tiempo. Una población con alta viabilidad genética es capaz de adaptarse y responder a cambios en el entorno, así como de resistir la pérdida de diversidad genética, que podría resultar en la disminución de la salud y la adaptabilidad de la población. La viabilidad genética se manifiesta de diversas maneras en el contexto de una población. Resistencia a enfermedades, adaptabilidad ambiental. En la resistencia a enfermedades encontramos que una población genética diversa tiene mayor probabilidad de incluir individuos con resistencia a enfermedades específicas.
La variabilidad genética permite que algunos individuos sobrevivan y se reproduzcan incluso cuando otros son susceptibles a ciertas enfermedades. La adaptabilidad ambiental nos dice que la genética proporciona la base para la adaptación a cambios ambientales. Si una población enfrenta un cambio en su entorno, aquellos individuos con variantes genéticas que les confieren ventajas adaptativas tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas variantes genéticas a generaciones futuras. Dicho esto, tenemos el estudio del ADN mitocondrial, que nos dice que el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente de la madre y tiene tasas de mutaciones relativamente altas. El estudio de ADN mitocondrial es útil para comprender la variabilidad genética y la historia evolutiva en las poblaciones. Las mutaciones en el ADN mitocondrial pueden utilizarse como marcadores genéticos para rastrear linajes maternos y estudiar la migración y la evolución de las poblaciones a lo largo del tiempo. Además de esto, como el ADN mitocondrial no experimenta recombinación genética significativa en las secuencias mitocondriales, tienden a transmitirse intactas de generación en generación, proporcionando información sobre los eventos evolutivos y poblacionales. El ADN mitocondrial es valioso genética y poblacionalmente, antropológicamente, para construir la historia evolutiva y los patrones de la migración a diferentes grupos humanos. Es todo lo que tenemos por decir en el momento. Muchas gracias.